Física aplicada a la aviación. Tutorial 4 a cargo del cadete de primer año militar Paredes Vergara José Manuel. El docente, que es el ingeniero Henry Jiménez. Proseguimos con el ejercicio número 66, que dice que en un tubo de pitote se coloca un flujo de agua para medir su velocidad. El tubo se coloca de tal manera que apunte hacia la dirección de aguas arriba del flujo y que la presión que se obtiene de la senda sea la presión de estancamiento. La presión estática se mide en la sección del flujo utilizando un orificio practicando en la pared. Si el fluido en el nanómetro es mercurio, determine la velocidad del flujo. Podemos visualizar en la imagen la incógnita X, la incógnita Y. El análisis se puede realizar en B, el orificio que se utiliza para poder medir, que es de 10 milímetros. Tenemos nuestro primer paso para realizar este ejercicio, que es identificar. Tenemos una altura que es de 40 milímetros, equivalente a 0.004 metros. La densidad del mercurio, que es 13.600 kilogramos dividido entre metro cúbico, y la densidad del agua, que es igual a 1.000 kilogramos dividido entre metro cúbico. Tenemos la incógnita, que es velocidad 1, que es lo que queremos hallar. La velocidad 1 es velocidad del flujo si el fluido es mercurio. Tenemos nuestra velocidad 2, que es igual a 0. Llegando a que nuestra altura 1 es igual a nuestra altura 2. Sacamos estos datos, de modo que decimos que para usar la ecuación de Bernoulli necesitamos dos datos, que es la altura 1 y la altura 2. Asimismo, la velocidad 1, velocidad 2. Prosiguiendo, tenemos nuestro siguiente paso, que es el segundo, que es plantear. Planteamos la ecuación de Bernoulli para poder realizar este ejercicio, teniendo como presión 1 más un medio de la densidad velocidad 1 más la densidad gravedad altura 1 es igual a presión 2 más un medio de la velocidad 2 más la densidad gravedad altura 2 al cuadrado. Entonces, llegamos a que P2 menos P1, que es nuestras dos presiones, es igual a un medio de la densidad velocidad 2. Esta va a ser nuestra ecuación 1. Realizamos nuestro análisis estático en B. No nos olvidemos que B está acá, que es la medición para poder hallar la velocidad del flujo. Entonces, tenemos la presión 1 más la densidad del agua, gravedad, nuestra incógnita X, más la densidad gravedad, la densidad del mercurio por la gravedad, igual a la presión 2 más la densidad del agua por nuestra incógnita, que es Y. Llegamos a que la presión 2 menos la presión 1 va a ser igual a densidad del agua por la incógnita X más la densidad del mercurio por la gravedad por altura menos la densidad del agua por la gravedad por nuestra incógnita Y. Tenemos que realizar nuestra ecuación 2, que va a ser presión 2 menos presión 1 llega a ser igual a densidad del mercurio por la gravedad por altura menos la densidad del agua. Recordemos que aquí hemos factorizado la gravedad y nuestras incógnitas Y menos X. Aquí como se muestra en la ecuación. Pasamos a la siguiente diapositiva. Continuando. Como Y es igual a X más H y H es igual a Y menos X, entonces reemplazamos la ecuación 3 en la que habíamos pasado, que es la ecuación 2. Tenemos entonces presión 2 menos presión 1 es igual a densidad del mercurio, gravedad, altura, menos densidad del agua. Teniendo presión 2 menos presión 1 es igual a el mercurio
restando la densidad de la densidad del mercurio, menos la densidad del agua. Para finalizar lo que es plantear nuestro ejercicio, reemplazamos 4 en 1, que es mercurio. Resta realizada entre el mercurio menos la densidad del agua, igual a 1/2 de la densidad por la velocidad al cuadrado. Llegando a que la velocidad 1 va a ser producto de la raíz cuadrada de 2 veces el mercurio, restando la densidad del mercurio menos la densidad del agua. Teniendo la densidad del agua, ejecutamos, que es nuestro tercer paso y el más importante. Teniendo la velocidad 1, que va a ser la raíz cuadrada de 2 por 0.04 metros, la altura no nos olvidemos, dividido entre 13.600, que es la densidad del mercurio, menos 1000, que es la densidad del agua. Tenemos que multiplicar por la gravedad, que es 10 metros sobre segundo al cuadrado. Todo esto dividido entre la densidad del agua, que es 1000 kilogramos metro cúbico, teniendo como resultado final nuestro producto, que la velocidad 1 es igual a 1,003 metros sobre segundo. Evaluamos todo nuestro ejercicio teniendo como resultado final que la velocidad del flujo del mercurio es igual a 1,003 metros sobre segundo. Espero se haya llegado al resultado correcto teniendo en cuenta todas las ecuaciones que hemos realizado. No nos olvidemos que realizamos 4 ecuaciones, comenzando a partir de una ecuación fundamental, que es la ecuación del teorema de Bernoulli. Espero haya aclarado su duda el señor docente ingeniero Henry Jiménez. Gracias, hasta la próxima. Física aplicada a la aviación. Tutorial 4 a cargo del cadete de primer año militar Paredes Vergara José Manuel, el docente que es el ingeniero Henry Jiménez. Proseguimos con el ejercicio número 66, que dice que en un tubo de pitote se coloca un flujo de agua para medir su velocidad. El tubo se coloca de tal manera que apunte hacia la dirección de aguas arriba del flujo y que la presión que se obtiene de la senda sea la presión de estancamiento. La presión estática se mide en la sección del flujo utilizando un orificio practicando en la pared. Si el fluido en el nanómetro es mercurio, determine la velocidad del flujo. Podemos visualizar en la imagen la incógnita X, la incógnita Y, el análisis que puede realizar en B, el orificio que se utiliza para poder medir, que es de 10 milímetros. Tenemos nuestro primer paso para realizar este ejercicio, que es identificar. Tenemos una altura que es de 40 milímetros, equivalente a 0.004 metros. La densidad del mercurio, que es 13.600 kilogramos dividido entre metro cúbico, y la densidad del agua, que es igual a 1000 kilogramos dividido entre metro cúbico. Tenemos la incógnita, que es velocidad 1, que es lo que queremos hallar. La velocidad 1 es velocidad del flujo si el fluido es mercurio. Tenemos nuestra velocidad 2, que es igual a 0. Llegando a que nuestra altura 1 es igual a nuestra altura 2. Sacamos estos datos, de modo que decimos que para usar la ecuación de Bernoulli necesitamos dos datos, que es la altura 1 y la altura 2. Asimismo la velocidad 1, velocidad 2. Prosiguiendo, tenemos nuestro siguiente paso, que es el segundo, que es plantear. Planteamos la ecuación de Bernoulli para poder realizar este ejercicio, teniendo como presión 1 más 1/2 de la densidad velocidad 1 más la densidad gravedad altura 1
es igual a presión 2 más 1/2 de la velocidad 2 más la densidad gravedad altura 2 al cuadrado. Entonces, llegamos a que P2 menos P1, que es nuestras dos presiones, es igual a 1/2 de la densidad velocidad 2. Esta va a ser nuestra ecuación 1. Realizamos nuestro análisis estático en B. No nos olvidemos que B está acá, que es la medición para poder hallar la velocidad del flujo. Entonces, tenemos la presión 1 más la densidad del agua, gravedad, nuestra incógnita X, más la densidad gravedad, la densidad del mercurio por la gravedad, igual a la presión 2 más la densidad del agua por nuestra incógnita que es Y. Llegamos a que la presión 2 menos la presión 1 va a ser igual a densidad del agua por la incógnita X más la densidad del mercurio por la gravedad por altura menos la densidad del agua por la gravedad por nuestra incógnita Y. Tenemos que realizar nuestra ecuación 2, que va a ser presión 2 menos presión 1 llega a ser igual a densidad del mercurio por la gravedad por altura menos la densidad del agua. Recordemos que aquí hemos factorizado la gravedad y nuestras incógnitas Y menos X. Aquí como se muestra en la ecuación. Pasamos a la siguiente diapositiva. Continuando, como Y es igual a X más H y H es igual a Y menos X, entonces reemplazamos la ecuación 3 en la que habíamos pasado, que es la ecuación 2. Tenemos entonces presión 2 menos presión 1 es igual a densidad del mercurio, gravedad, altura, menos densidad del agua. Teniendo presión 2 menos presión 1 es igual a el mercurio restando la densidad de la densidad del mercurio, menos la densidad del agua. Para finalizar lo que es plantear nuestro ejercicio, reemplazamos 4 en 1, que es mercurio. Resta realizada entre el mercurio menos la densidad del agua, igual a 1/2 de la densidad por la velocidad al cuadrado. Llegando a que la velocidad 1 va a ser producto de la raíz cuadrada de 2 veces el mercurio, restando la densidad del mercurio menos la densidad del agua. Teniendo la densidad del agua, ejecutamos, que es nuestro tercer paso y el más importante. Teniendo la velocidad 1, que va a ser la raíz cuadrada de 2 por 0.04 metros, la altura no nos olvidemos, dividido entre 13.600, que es la densidad del mercurio, menos 1000, que es la densidad del agua. Tenemos que multiplicar por la gravedad, que es 10 metros sobre segundo al cuadrado. Todo esto dividido entre la densidad del agua, que es 1000 kilogramos metro cúbico. Teniendo como resultado final nuestro producto, que es la velocidad 1, es igual a 1,003 metros sobre segundo. Evaluamos todo nuestro ejercicio teniendo como resultado final que la velocidad del flujo del mercurio es igual a 1,003 metros sobre segundo. Espero se haya llegado al resultado correcto teniendo en cuenta todas las ecuaciones que hemos realizado. No nos olvidemos que realizamos 4 ecuaciones, comenzando a partir de una ecuación fundamental, que es la ecuación del teorema de Bernoulli.
Espero haya aclarado su duda, señor docente ingeniero Henry Jiménez. Gracias, hasta la próxima.